Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente con ustedes, felices de saber que Cristo está con nosotros. En esta tarde nos unimos en oración, especialmente por los ministerios, los pastores, las congregaciones que están en el sur y en el norte de California, que están sufriendo estos cambios tan drásticos y peligrosos, y también los ataques del enemigo a través de los gobernantes que quieren controlar la iglesia. Estamos orando por California, por Oregon, los pastores, los siervos, allá el hermano Ramón, allá en aquellos lugares, Señor, que tú tomes control de todo lo que está pasando. Los vamos a dedicar en oración para la gloria tuya. Padre, oramos y pedimos una bendición para mis hermanos allá en California, allá en Oregon, Señor, todos aquellos que están luchando, batallando, sufriendo esta situación de los incendios y también, Señor, esta persecución a la iglesia de parte de los gobernantes que están siendo envueltos por Satanás y sus seguidores. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos, echamos fuera todo espíritu inmundo, toda enfermedad. En el nombre de Jesús estamos clamando y orando por todos los enfermos, especialmente aquellos hermanos que han estado enfermitos dentro de la iglesia. Cúbrelos con la sangre de Jesús. Pon tu mano poderosa, Señor. Y como dice tu palabra, todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, creyendo será hecho. Por eso en el nombre de Jesús, en este día, oramos y bendecimos tu nombre. Amén, amén. Quiero decirles, hermanos, que estamos muy contentos de que sintonicen con la iglesia del pueblo aquí en Melissa. Vamos a seguir en contacto sabiendo que el Señor nos está dirigiendo próximamente para abrir las puertas del lugar donde vamos a estar. Quiero invitarles que abramos la escritura aquí en el libro de los Salmos, capítulo 126. Dice la palabra del Señor: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estemos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con su regocijo, trayendo sus gavillas. Nos dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 126. Es una oración por la restauración del pueblo de Dios. En este día, hermanos, vamos a orar nuevamente y vamos a meditar en este canto. Vamos a gozarnos meditando en lo que nos expresa este canto. Estemos atentos y oremos en silencio y escuchemos lo que nos dice este hermoso canto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Ven, Señor, ven, Señor. Llénanos. Tócanos, Señor. Necesitamos. Cada momento, cada instante, tú estás ahí. Sentimos tu presencia, sentimos tu espíritu. Llénanos, Señor. Tócanos. En este canto, Satanás está recibiendo bendición. En el nombre de Cristo Jesús, tu nombre sea bendito para siempre. Gracias. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por estas maravillas. Amén. Queridos hermanos, vamos a seguir entonces con el tema. Estuvimos hablando durante dos términos acerca de cómo pedir un milagro. Y hablamos de 7 pasos para recibir respuesta en la oración. El primer paso que estuvimos hablando está basado en Santiago 1, 6 al 8. El tema era en el primer paso: decide lo que quieras recibir. El segundo paso dice, le encuentra en las escrituras
lo que prometen. Dice en San Juan 5, 14 y 15. El tercer paso, pídele a Dios las cosas que necesitas. Mateo 7, 7 al 1. Y estuvimos hablando del cuarto paso. Cree lo que recibes. Marcos 11, 23, 24. Pero hoy vamos a hablar del quinto paso. El quinto paso, hermanos, consiste en que nosotros creamos y no dudemos. La mayoría de creyentes a veces hacemos las cosas al revés. Creen en sus dudas y dudan de sus creencias. A veces se oyen las cosas, las mentiras como si fueran verdad. Y a veces la verdad la escuchan como si fuera una mentira. La palabra del Señor nos dice en Santiago 1, 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Como vimos en la palabra del Señor, el al dudar, el estar nosotros en dos términos, es un problema que a veces a la iglesia sufre, porque los creyentes a veces son como las margaritas. Son creyentes que hoy creen y mañana dudan. O creen o no creen. Siempre tenemos que entender que la Biblia dice que la duda es peor que la incredulidad. Nosotros como jóvenes en el Señor debemos de recordar que todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra es verdad. Todo lo que tú declares, todo lo que tú crees, todo lo que tú recibas es de parte del Señor. Perdón. Dice aquí en Mateo 11, 14, 22 al 32. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante al otro lado de la ribera. Entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asido de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. En este pasaje podemos ver el ejemplo de lo que es la duda. Pedro estaba bastante entusiasmado de ver al maestro. Él creía que el Señor estaba ahí, y él fue, y el Señor le dijo: ven, yo te recibo y te extiendo la mano. Y cuando él empezó a caminar sobre las aguas, vino esa tormenta, ese viento, y empezó él a titubear y empezó a hundirse. Entonces vino la decadencia, su fe empezó a decaer y empezó a clamar al Señor. No cabe duda que la duda es que nosotros tenemos que entender que sacar los ojos de la palabra de Dios y ponerlos en las circunstancias, eso nos marca un gran peligro para nosotros. Nosotros tenemos que estar dependiendo de la palabra. La palabra del Señor nos dice en el verso 23 de Marcos 11, 23 dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Siempre habrá circunstancias que se levantan contra nosotros, contra los creyentes, pero no debemos
de rehusar, no debemos de dudar, debemos ordenarle a las cosas como son en el nombre de Jesús. No importa que se vean las cosas adversas, sino que el Señor nos ha dicho que si tú dices lo que digas, será hecho. Indudablemente que el Señor nos está poniendo este ejemplo. Hay una historia de un hombre que oyó este mensaje, que si le dijera a este monte, muévete, se movería si tuvieras fe. Y este hombre, cuando oyó el mensaje, vivía por allá cerca de las montañas. Y cuando él iba a su casa, empezó a recordar el sermón y vio que había un pequeño montecito ahí enfrente de su casa. Y él empezó a decirle, monte, muévete de ahí en el nombre de Jesús. Y al siguiente día se levantó el hombre, no, ahí estaba el montecito como si nada. Pasó una semana y volvió otra vez y estaba el montecito ahí. Y le dijo, monte, muévete de ahí porque la Biblia dice que te muevas y te vas a mover. Pues el montecito nunca se movió. Pasó el tiempo y aquel hombre se movió de lugar, se fue a vivir allá cerca de la ciudad y pasó el tiempo. Y una ocasión regresó el hombre hacia donde él vivía antes. Y la sorpresa de él es que cuando llegó ya no estaba ese montecito. ¿Qué había pasado? Bueno, pasaba por ahí una carretera nueva, vinieron y pusieron pavimento nuevo y tumbaron con dinamita toda esa parte del cerro y se quitó. ¿Qué cosas tan increíbles? Este hombre le pedía que se moviera ese monte y no se moviera. Y mire, sin embargo, por alguna causa tan especial se movió, se quitó. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que estar atentos a lo que Él nos dice. Por eso cuando nosotros hablamos de las cosas que vemos, que nosotros creamos al Señor. Acuérdense que todo lo que se ve es temporal y se acaba. Si usted ve que las cosas que permanecen para siempre es la fe, el Espíritu Santo, el amor, esos permanecen para siempre. Usted básese en lo que es duradero. Vamos a ver el sexto paso. El sexto paso, medita las promesas. En Josué 1:8 dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En primer lugar, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Que la palabra del Señor esté en tu boca. Que la palabra del Señor esté día y noche. Que tu palabra del Señor estés meditando, amándola, reflexionando, alabando, meditando, guardándola y hacer conforme a todo lo que está escrito en ella. Porque entonces cuando guardamos la palabra, cuando nos sometemos a la palabra, cuando obedecemos la palabra, dice la Biblia que todo te saldrá bien. A este país de los Estados Unidos fue fundado bajo la palabra de Dios. Y si el Estados Unidos está quebrándose a pedazos, es porque se han apartado de la palabra de Dios, porque han puesto en segundo lugar la opinión de los hombres, la opinión de las constituciones que han armado los hombres aquí localmente, y se han olvidado de los principios, de la base, de que el Señor prometió estar con esta nación siempre y cuando se sometieran y se pusieran su base en la palabra del Señor. Vemos que lamentablemente aquí en Estados Unidos se han ido apartando de las cosas de Dios. A lo malo le llaman bueno. Están queriendo destruir la familia, quieren destruir la iglesia, quieren quitar a Dios de las monedas, de los billetes, ya no quieren que se llame en Dios confiamos, ya no quieren tampoco que en los himnos patrios se hable acerca de que confiamos en Dios como nación. Indudablemente que necesitamos meditar en la palabra. ¿Por qué he estado enfermo y por qué no sano? Medite en la palabra. ¿Por qué yo quiero cambios? Si no vienen, medite en la palabra, gócese en la palabra, créale a la palabra, manifieste su gozo al Señor y dele gracias por la palabra. Créale, confiese, declare la palabra.
porque todo lo que tú digas con tu boca será hecho, conforme tú creas. Lo que tú creas será hecho, dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante que si nosotros queremos tener éxito en la vida cristiana, tenemos que meditar en la palabra de Dios. A veces cuando el doctor nos da una mala noticia de salud, nosotros estamos piense y piense en esa palabra que nos dijo el doctor que teníamos. Pero ¿por qué no pensamos si Dios nos está hablando que en Él hay poder, que en Él hay sanidad? ¿Por qué no meditamos en Él y cambiamos esa actitud? ¿Por qué a veces estamos pensando más en la opinión de los hombres que en lo que nos dice la palabra del Señor? La palabra clave, la palabra de éxito es que nosotros estemos meditando en la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que nosotros creamos en Él. Significa que nosotros debemos de gemir, de gozar, de hablar, de meditar, reflexionar, debemos de ponderar, debemos de meditar, debemos de poner nuestra mente en reflexión, debemos de meditar en el Señor. Hay religiones que ponen su mente en blanco para meditar. Hay orientales que para hacer algunos signos de deporte, de karate o vudú o yo no sé qué tanto, se ponen a reflexionar. Y nosotros que tenemos al Dios poderoso, al Dios de Israel, al que hizo temblar al mundo, al que crió el universo, nosotros debemos de confiar en Él. Debemos de depositar nuestra confianza y creerle al Señor. Dice en Proverbios 4, 20, 22, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se apartes de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina en todo el cuerpo. Meditar en la palabra de Dios es ponerlo delante de nuestros ojos, es decir, que nosotros vemos y creemos a lo que el Señor está diciendo y nosotros estamos pidiendo a Dios que los planes que Él tiene para nosotros, que se hagan realidad como Él quiere. Y por último, hermanos, terminando con esta séptima parte, yo creo que una de las cosas que tenemos que reflexionar y que tenemos que darnos cuenta es precisamente cuando nosotros tenemos una respuesta de parte de Dios, alaba a Dios por la respuesta. Tenemos que ser agradecidos. Dice Romanos 4, 20, 22. Tampoco dudo y por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, en Filipenses 4, 6 dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso, hermanos, podemos concluir en esta tarde. Si tú eres fiel, si tú sigues los pasos, si tú esperas recibir la respuesta a tu oración, en este momento el Señor está atento para escuchar. De nada sirve afanarnos, de nada sirve orar una vez y otra vez si dudamos. Nosotros debemos de creerle al Señor, que el Señor, las promesas que Él ha dado son para nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Mis amados hermanos, la oración responde cuando tú crees. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por este milagro poderoso que haces a través de la palabra de Dios. Oramos por tu pueblo, oramos por la iglesia del pueblo de Melissa. Síguenos dirigiendo y que tu Espíritu Santo nos guíe hasta los términos que tú tienes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Sean bendecidos, hermanos. Nos vemos próximamente.